Buenos días, jóvenes, se prestan muy bien. Bien, fíjense que, bueno, efectivamente, ¿verdad? Ya hemos terminado el contenido. Eso es lo que estaba corroborando. Recuerden que tienen hasta el viernes para poder entregar su tarea número 2, ¿verdad? Y, bueno, que el examen es el día viernes también. Los parámetros del examen son los mismos de la prueba, ¿verdad? Está 12 horas abierto, creo yo. Tienen un solo intento para poder hacer su examen, pero en este caso, como es un examen, pues tienen 2 horas para poder resolverlo, ¿verdad? En cambio, en la prueba tenían una sola hora. Pues ya se imaginan, obviamente, también que el examen es un poco más largo, ¿verdad? Vienen más temas. En este caso, pues el único tema extra que vendría sería pues el de razones, tasas y proporciones. Sería el tema adicional que viene para el examen, aparte de todos los que ya hemos visto antes. Así que bien, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, algún ejercicio de la tarea, algo que quieran preguntar, ¿verdad? Para repaso. Interpretar las medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Sí, claro, ¿verdad? Vamos a buscar, creo que tenía, vamos a buscar aquí, se lo permito, bien, me pidieron cómo se interpretan todas las medidas de tendencia central y todas las medidas de dispersión, ¿verdad? Vamos a hacer aquí. Bien, ok, acá está. Bien, este es el ejemplo que nosotros teníamos, el archivo que nosotros teníamos em, de tablas de frecuencia, ¿verdad? Donde hacemos todos los ejercicios prácticos, ¿sí? Entonces, si me piden interprete la media, ¿verdad? El promedio, ya sea ponderado o sea simple, no importa, ¿verdad? Entonces, en este caso, si ustedes quieren interpretar la media vamos a decir que, en este caso recuerden que son notas, así que diríamos la nota promedio de esta persona en sus 10 clases. ¿Y es con Z o con S? Con Z, ¿verdad? Sí. Entonces, esa sería la interpretación de la media, ¿verdad? De la nota promedio, eso es todo lo que hay que decir. Lo mismo sería en el caso de la ponderada, ¿verdad? Es el promedio. Nada más que digamos la nota promedio ponderada, ¿sí? Bien, ¿cuál es la mediana, verdad? En este caso, ¿cómo interpretamos este 74, que era la mediana que nosotros calculamos de este conjunto de datos? Diríamos nosotros que la mitad o el 50% de las notas son iguales o inferiores o menores o inferiores a 74%, ¿verdad? 74% y la otra mitad igual. Para que vean que se puede interpretar de dos formas, ¿verdad? El otro 50% o la otra mitad, pueden decir, ¿verdad? Es igual o superior a 74%, ¿verdad? Esta sería la interpretación de la mediana, ¿verdad? Pueden decir en ambos casos la mitad o el 50%, es lo mismo, ¿verdad? En el caso de la moda, pues, las notas más o más frecuentes son 65%, ¿verdad? Y 88%. Esa sería la interpretación de la moda. Porque la moda es lo más común, son los valores que mayor frecuencia absoluta tienen o que más veces aparecen, ¿sí? Ahora, en el caso de las medidas de dispersión, si queremos interpretarlo, acá diríamos que la distancia, estamos con el rango, ¿verdad? La distancia, este es de los empleados, ¿verdad? Pero acá tenemos dos rangos. Vamos a interpretar el A, ¿verdad? Vamos a interpretar el A. La distancia del dato más grande al más pequeño. Bueno, del más pequeño al más grande. Pequeño al más grande.
grande es de 160, ¿verdad? La distancia que hay, o podríamos decir que es la diferencia, ¿verdad? En la producción, la diferencia en la producción, ¿verdad? Entre la semana que más produjo y la semana que menos produjo este empleado, ¿verdad? En el caso de la distancia media, pues vamos a decir, obviamente, ¿verdad? La distancia media, perdón, distancia media, desviación media, ¿verdad? La desviación media, la desviación media eh, es de 65, ¿verdad? 65 unidades. Sí, la desviación media. Recuerden que la desviación media lo que me dice es la distancia promedio, ¿verdad? La distancia promedio que hay de los datos al centro, a la media, ¿verdad? La desviación estándar, ok, decía que era esto, ¿verdad? Que esto gris. Son las sugerencias, ¿verdad? Pues si es igual a estos dos. En este caso, en la desviación, pues digamos que la desviación estándar, o podemos decir la dispersión, ¿verdad? La dispersión también se puede decir, eh, es de 77 unidades, ¿verdad? La división estándar es de 77 unidades. En el caso de la varianza, nosotros acostumbramos perdón, la dispersión es de 5.933 unidades, ¿verdad? Eso es lo que nosotros acostumbramos a decir en el caso de la varianza, ¿verdad? Podemos decir la varianza es de tanto. Perdón, mal esto. Ahora, lo importante aquí es que tengan en cuenta de qué estamos hablando, ¿verdad? Recuerden que la desviación estándar lo que hace es calcular un promedio de las distancias que existen de cada dato con respecto al centro, ¿verdad? Por ejemplo, si acá tenemos el centro, perdón, tenemos el centro que es la media, lo que hace es calcular cuánto mide la distancia de aquí al centro, ¿verdad? Y lo hace para cada dato. Lo hace para cada dato. Calculamos la diferencia de cada dato, ¿verdad? Y bueno, calculamos el promedio de la suma de todas estas distancias, ¿verdad? Lick, la desviación estándar es lo mismo que decir varianza. Muy buena pregunta, ¿verdad? Muy buena pregunta. La respuesta es que no, ¿verdad? Bueno, acá, por cierto, le pueden decir desviación estándar o desviación típica, ¿verdad? O típica, le voy a poner acá, por si lo ven con ese nombre, no se extrañen, ¿verdad? ¿Es desviación estándar o desviación típica? Ahora, desviación estándar y varianza no son lo mismo, ¿verdad? Y varianza no son lo mismo. Recuerde usted que eh, la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. O sea, si este fuese mi desviación estándar, por ejemplo, que se yo, vale 3, la desviación estándar de mi conjunto de datos vale 3, entonces la varianza es su cuadrado. La varianza sería el cuadrado de la desviación estándar o desviación típica. Por lo tanto, tendría que elevar al cuadrado este dato también, ¿no? Sería 3 al cuadrado, 9. En este caso, pues mi varianza sería 9. Entonces, la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, ¿verdad? El cuadrado de la desviación estándar. Por eso es que acá nos queda 5.933, porque es 77 al cuadrado, ¿verdad? 77 al cuadrado es justamente 5.933. ¿Sí? Entonces recuerden, la varianza es el doble, bueno, no es el doble, es el cuadrado, ¿verdad? De la desviación estándar. ¿Sí? Es el cuadrado de la desviación estándar. Pero recuerden, ¿verdad? También podríamos decir que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por ejemplo, si me dicen a mí en el examen que averigüe cuánto vale la desviación estándar, si me dan varianza, pues en este caso hago lo contrario, ¿no? Saco raíz cuadrada, porque, para cancelar el cuadrado, y esto sería 3. ¿No? A ver, ustedes saben, ¿verdad? Que al calcular una raíz hay dos posibles soluciones, pero en este caso vamos a decir que es 3 porque la varianza no puede ser negativa, ¿verdad? Solo puede ser positiva. Perdón, la desviación estándar. La varianza también. En este caso, la desviación estándar sería de 3. ¿Miren? ¿Y qué dice? Saque raíz cuadrada. Entonces tengan mucho cuidado con lo que les piden y con lo que les dan en el examen.
Así que no, ¿verdad? No son iguales. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar. O visto al revés, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a poner los dos a la par para que los puedan ver, ¿verdad? Entonces, acá se eleva al cuadrado para obtener esto. ¿Sí? Para que lo tengan los dos en perspectiva, miren, y dependiendo de lo que les den en el examen, que recuerden, lo que les van a dar es lo que está aquí a este lado. Y ustedes lo que quieren buscar es este, ¿verdad? Este valor. Es ese valor. Así que si me dan varianza y quiero desviación, saco raíz cuadrada. Pero si me dan desviación y quiero varianza, elevo al cuadrado. Aquí está lo que tienen que hacer. Así que bien, espero haber contestado su duda, ¿verdad? Su interrogante. Bien, ¿alguna otra preguntita? Licenciado, Dígame. tengo una pregunta sobre el ejercicio 5 de la tarea, Ahorita, ¿de la tarea 2 o la tarea 1? de la tarea 2. 2, ok. Creo que por aquí bueno, no sé, está. Creo que la tengo por aquí, permítame. Bueno, permítame, ya se las comparto. Creo que la tengo por aquí, ya la tengo puesta en archivos y acá está. Aquí la paso a pantalla. Listo, ¿verdad? Me dice ejercicio 5. 5 es este. Ah, este ejercicio está interesante, ¿verdad? ¿Cuál es su pregunta aquí? ¿Cómo se calcula? Eh, ¿A qué se refiere con variabilidad relativa? Muy buena pregunta, ¿verdad? Muy buena pregunta. Fíjense que justamente eso es lo difícil de los exámenes, ¿no? O sea, identificar qué me están pidiendo, porque si yo les digo qué es lo que les están pidiendo, yo sé que ustedes lo van a hacer. Porque ustedes ya saben hacerlo. Pero la pregunta es aquí, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué es esto de menor variabilidad relativa? Bueno, en este sentido, acuérdense de que tenemos dos tipos de medidas de dispersión, ¿verdad? O formas de medir qué tanto varían los datos con respecto al centro. En este caso tenemos medidas de dispersión absolutas, perdón, porque puse B, ¿verdad? Son medidas de dispersión absolutas, ¿verdad? Que son las que tienen unidades, y las medidas de dispersión relativas, ¿verdad? Entonces acá nos están pidiendo que averigüemos la variabilidad, o sea, la dispersión relativa, ¿verdad? La variabilidad relativa, perdón, la variabilidad relativa, o sea, utilice las medidas de dispersión relativas para poder encontrar cuál de los dos programas tiene menor dispersión, ¿sí? Como solo hemos visto, solo hay una medida de dispersión relativa, que es el CB, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que tienen que hacer en este ejercicio es calcular el CB para el conjunto 1 y el CB para el conjunto 2. ¿Verdad? Calculan los dos, porque recuérdense que tenemos una fórmula para esto, ¿verdad? Tenemos una fórmula para el CB, así que tendrían que calcular ustedes el CB para el 1 y para el 2. ¿Verdad? Ustedes haciendo la fórmula les va a quedar algún valor, ¿verdad? No voy a inventar los valores, qué sé yo, les queda algo así, por ejemplo, por ciento, acuérdense, por ciento. Entonces, una vez que calcularon el CB para cada uno de ellos, los comparan, ¿verdad? Y el más chico lo toman como respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es el programa? En este caso, como yo tengo los datos puestos, el programa 1 es el que menor variabilidad relativa presenta, ¿verdad? Y esa sería la respuesta. Miren, el programa 1 presenta la menor variabilidad relativa porque 20 es menor que 30. ¿Verdad? Entonces, este sería. También les puedo preguntar, ¿cuál es el programa que tiene mayor variabilidad? Tengan cuidado con eso, ¿verdad? En este caso la respuesta sería el conjunto 2. A ver, estos datos me los inventé, ¿verdad? Puede que la tarea sea al revés, que el CB sea el que mayor tenga, el CB1, el conjunto 1. Pero bueno, se entiende la idea, ¿verdad? Aquí entonces es calcular las medidas de dispersión relativa que conocen, que en este caso solo el CB, lo calculan para el conjunto 1, para el conjunto 2, y ven cuál de los dos tiene menor CB. Y esa sería la respuesta. ¿Verdad? Esa sería la respuesta. El conjunto con menor coeficiente de variación. Gracias. Excelente. Sí, esa pregunta estuvo muy buena, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra preguntita? Philip, Dígame, José. podría dar un breve repaso del ejercicio 3 de la tarea número 2.
por favor. 3 es este, José. La nota Sí. final de un estudiante. Ok. Bueno, supongo que es este, ¿verdad? El que me dice. Sí, Lick, es eso. Excelente. Ok, bueno, este ejercicio está bueno también, está interesante. Dice, la nota final de un estudiante depende un 10% de las tareas, un 20% de las exposiciones, un 5% de la asistencia y un 10% del laboratorio. Y por último, un 55% del examen final. Supongan que el estudiante obtuvo estas notas, respectivamente. Calcule su nota final. Bien, acá nos está pidiendo un promedio ponderado, ¿verdad? Donde cada actividad, cada una de estas notas tiene un peso distinto en la calificación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, él dice que tiene 80 de tareas, ¿verdad? O sea, en base a 100, él sacó 80, pero de tareas, ¿verdad? A ver, de exposiciones, él dice que sacó 65% de exposiciones. A ver, de asistencia y participación, él tiene 90, él tiene casi todo. Eh, de laboratorio, él sacó 55, miren, 55 de laboratorio. Y de el examen final le sacó 80, miren. Sacó 80 en su examen final. Pero esta es la nota, ¿verdad? Ojo, esta es la nota. Ahora, cada nota tiene un peso distinto en la calificación, ¿verdad? Entonces vamos a denotarle aquí peso, ¿verdad? W, weight, de peso, ¿no? En inglés. Entonces, lo que hay que hacer es anotar cuánto pesa esa calificación en la nota final. Por ejemplo, las tareas solo representan un 10% de su nota. Miren, las exposiciones representan un 20% de la nota. Asistencia solo es un 5%. De laboratorio son 10%, ¿verdad? Y lo más importante es el examen, que tiene un peso del 55%. Miren, más de la mitad de la nota es basada en el examen. Entonces, ¿cómo se calcula la nota final de este estudiante? Bueno, en este caso es una media ponderada, ¿verdad? Y lo que hay que hacer es multiplicar la nota por el peso, más la siguiente nota por su peso, ¿verdad? Más la siguiente nota por su peso, y así, ¿verdad? Procedemos, más este por este, más este por este, ¿verdad? Al final vamos a nosotros a obtener una suma, ¿verdad? Le voy a poner acá suma, del numerador, ¿no? Suma n. O sea, esto al final nos va a dar una suma, ¿sí? Nos va a dar una suma, algo, ¿no? Y ahora esto, ¿entre qué lo vamos a dividir? Entre el total de los pesos, ¿verdad? Usted tiene que sumar ahora los pesos, ¿verdad? Y lo va a obtener usted algún valor, obviamente, ¿no? En este caso, pues da 100, ¿verdad? Sería 30, 40, sí, ¿verdad? Sería 100. Entonces acá abajo dividimos entre la suma de los pesos, que vale 100. Entonces, así se calcularía el promedio, miren. Tiene que averiguar usted cuánto da esto y lo divide entre 100. Y con eso usted obtiene la nota final del estudiante. Lick, aquí como estamos hablando de porcientos, se cambia a números normales, ¿verdad? Ese 10%. Usted dice que se multiplica 80 por 10, por 10%. Ah, sí, 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 pero a ver, el por ciento, ¿verdad? No le pongan tanta atención en este caso, ¿verdad? Lo que nos interesa más que todo es saber cuánto da la suma para dividirlo entre 100, ¿verdad? Obviamente, si nos ponemos con unidades, ¿verdad? Sí, nos quedaría 80 por 10%, pues 800%, ¿no? Y al final, como este 100 también es porcentaje, se van a cancelar las unidades, ¿verdad? De lo que nos quede arriba entre lo que nos quede abajo, nos cancela este símbolo de porcentaje. Pero bueno, como les digo, las unidades no les pongan atención, porque al fin y al cabo, el promedio final es una nota. Eso está claro, ¿no? Entonces, por eso, ¿verdad? No le pongan atención a los porcentajes, porque al final esto va a ser una nota porcentual. ¿Sí? Va a ser una nota de este tipo, 80, qué sé yo. Entonces se haría de esta manera, ¿verdad? El ejercicio. Perfecto, muchas gracias. Excelente, Y Josué. conforme al ejercicio 4, haríamos prácticamente lo mismo para la respuesta A, ¿verdad? Mm, Porque ahí solo está pidiendo que el promedio de la nota que borró. ojo, ¿verdad? Este ejercicio 4 es distinto. Ahorita lo explico, ¿verdad? Este ejercicio 4 es diferente. En este caso, lo que tienen que hacer es lo siguiente. El problema se lo voy a describir así, ¿verdad? Resulta que el profesor, él pues hizo sus cálculos, ¿verdad? Él sumó, ¿cuántas notas son? Son 10 notas, ¿verdad? 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9.
Sí, son 10 notas, ¿verdad? Él sumó las 10 notas, sumó 10 notas, bueno, no 10, sino que él sumó la nota 1 más la nota 2 más, ¿verdad? Se puso a sumar todas las notas, las n, bueno, las 10 notas, x sub 10, la décima nota, y esto lo dividió entre el total de notas, ¿verdad? Que fueron 10 notas, y él averiguó que este promedio da 70%. Pero resulta que el profesor pues cometió algún error y resulta que una de las notas se le borró. Una de las notas. Todas las demás las conoce, excepto esta. La pregunta es, ¿cuánto vale esta nota que él borró? ¿Verdad? Aquí la ventaja es que ya tenemos cuánto da el promedio, ¿no? Ya sabemos cuánto da la respuesta, ¿sí? Y lo que andamos buscando nosotros es simplemente cuánto es esta nota. De aquí, pues pueden resolverlo de varias maneras, ¿verdad? O proceder de varias maneras, desde despejar y dejar solo a xy, hasta como multiplicar el 70 por el 10 y calcular cuánto nos falta para llegar a 700, ¿verdad? Ahí ya depende de cómo ustedes lo entiendan. Pero bueno, si quieren explicar las dos formas, ¿verdad? Esto, bueno, la segunda forma la vi porque un estudiante lo hizo así. Bueno, él lo explicó así y me gustó bastante, ¿verdad? Él dijo, ok, este 70, si lo multiplico por el 10, obtengo el total de puntos al que debe alcanzar el estudiante para obtener un promedio de 70, ¿sí? 70 por 10, 700. Y entonces, la suma de estos puntos debería de dar 700. Entonces, lo que hizo fue el sumar 95 más 46 más 80 más 60 más 45. Lo sumo todo, ¿no? Y la nota que hacía, y lo que hacía falta para 700 es la nota que hace falta. Lo que hacía falta para 700 es la nota que hace falta. ¿Verdad? Que es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo si ustedes lo hacen formalmente, en el sentido de despejar. O sea, van a llegar a lo mismo porque es lo mismo, ¿verdad? Lo que hacemos, lo que se hace, ¿verdad? Al despejar es, recuerden, queremos dejar solo xy, que es la nota que no conocemos. Entonces, todas las demás que sí conocemos las pasamos al otro lado de la igualdad, pero restando, está sumando, ¿verdad? Entonces, todas las 9 notas las pasamos al otro lado a restar, ¿verdad? Sería menos x1, menos todos los x que conozcan. Pero, primeramente, tienen que pasar este 10 a multiplicar al otro lado, ¿no? Si no, no funciona, ¿verdad? Entonces, al final les quedaría básicamente lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Es x y, que es la nota que no sabemos, es igual a 700, ¿verdad? Porque el 10 lo pasé a multiplicar primero, menos todas las notas que pasé al otro lado. Sería menos la primera nota, menos la segunda, menos la tercera, menos hasta llegar a hasta la novena nota, ¿verdad? Porque no conocemos una de ellas, ¿verdad? Así que esto les daría a ustedes la respuesta que andan buscando, ¿verdad? Así que bueno, estas serían las dos formas de afrontar este ejercicio. La primera es más intuitiva, la forma de verlo, y la segunda es como más formal, ¿no? Con despejes, ¿verdad? De la forma correcta. Así que bien, esa sería la forma de resolver el segundo. La forma de resolver el segundo. Sí, era bastante distinto, ¿verdad? Es muy distinto al primero. Al tercero, perdón. Bien, ¿alguien tiene algún otro ejercicio que quiera que resolvamos? Dígame, Elmer. Ah, ok. Elmer, dígame, no lo escucho, fíjese. A ver, Elmer. ¿Me escucha? Ahora sí, dígame, Elmer. En el ejercicio 2, 2. inciso C, Ajá. sobre la media más representativa. Ah, ajá. Ok, perfecto. Entonces, el C está muy interesante. Dice, ok, ¿cuál de los dos grupos de estudio tiene una media más representativa? Ok, recordemos que representativo a lo que nos referimos es, ok, tengo una media para el primer conjunto, ¿verdad? Tengo la media 1 para el primer conjunto y tengo una media para el segundo conjunto. Entonces, la media más representativa es aquella que sus valores están más cercanos a este punto, ¿verdad? Voy a inventar el valor, supongo que es 10, ¿no? Y que esta es, qué sé yo, 15.
me estoy inventando los números, ¿no? Entonces, si este 10 describe mejor a los valores, depende de qué tan cerca estén los valores de 10, ¿verdad? Y qué tan representativo es este 15 de los datos, depende de qué tan cerca estén los datos con este 15, ¿verdad? O sea, si la mayoría están por 14, 13, 16, ¿verdad? 15, si los valores están muy cerca, entonces es más representativo, ¿verdad? Obviamente este es un criterio muy intuitivo. El criterio formal que tienen que usar ustedes es el que tenga menor dispersión, ¿verdad? Recuerden que la dispersión lo que les dice es qué tan lejos están los datos con respecto a la media. Entonces si yo calculo, qué sé yo, una desviación estándar o una varianza, pues el que tenga menor varianza o menor desviación es el más representativo, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál es el que mejor representa su conjunto de datos? El que tenga menor dispersión, ¿verdad? El que tenga menor dispersión. Obviamente, en todas estas medidas de dispersión, ya sea varianza, desviación o rango, van a coincidir todas las medidas de dispersión se van a poner de acuerdo a que un mismo conjunto es el más representativo de los dos. Así que de eso no hay problema, tomen cualquiera, ¿verdad? Debido a que la varianza o debido a que la desviación típica de este grupo es más chica, este es el más representativo de los dos, ¿verdad? Esa sería la respuesta que ustedes tienen que dar, ¿verdad? Debido a que la varianza de este conjunto es más pequeña que el otro, entonces este conjunto es el más representativo. Así que, bueno, espero que haya contestado su pregunta. Entonces, en resumidas, el que menor dispersión tenga es el más representativo de su conjunto, ¿verdad? El más cercano a su gente, por así decirlo, es el más representativo. Así que bien. Acá me escribió una compañera, a ver, Britney, me preguntó por ese ejercicio, ¿verdad? Determine el rango, varianza y CB. Sí lo podemos hacer, ¿verdad? Solo déjeme ver. A ver si lo puedo copiar. Un lado, a ver. Permítanme, vamos a ver si podemos hacer este ejercicio que nos pide aquí la compañera. Son columnas. Dentados, espacio. Siguiente. Ok, ya tenemos. ¿Qué vamos a poner? Les voy a compartir la pantalla para que puedan ver que la compañera nos comparte este conjunto de datos, ¿verdad? Este conjunto de datos. Y dice que nos piden rango, desviación, varianza y CB, ¿verdad? Básicamente lo mismo que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos rango, desviación estándar, varianza y CB. ¿Verdad? CB. Ahí se ve. Entonces, si nos piden estos tres datos, y nos piden calcularlos vamos a ver. Sí, determine, ¿verdad? Calcular. Entonces ocupamos rango, desviación estándar, varianza y CB. Estos son los que nos piden a nosotros para este conjunto de datos. Y bueno, acá recuerden, el rango es el dato más chico menos el más grande, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí el max, el más grande de todo este conjunto, para no estarlo buscando, aunque acá vemos que es 1, perdón, el más grande es 13, ¿verdad? 13 es el más grande, pero bueno. Entonces ponemos el más grande menos el más chico, ¿verdad? El mínimo, perdón, menos el mínimo, que es el valor más chico de este conjunto de datos. Que en este caso se ve claramente que es 1, ¿verdad? Entonces, 12,4, miren que es obvio, es 13 menos 1, 12,4, miren. Así que aquí está evidente. Calcule la desviación estándar. Bueno, recuerden el comando desvest para la muestra, ¿verdad? Desviación estándar para la muestra, seleccionamos el conjunto de datos, damos enter y esta sería nuestra desviación estándar. Solo voy a dejarlo con 4 cifras. La varianza, más de lo mismo, podemos hacer dos cosas, o le sacamos, perdón, o elevamos al cuadrado el valor que teníamos antes, ¿verdad? Lo elevamos al cuadrado, o usamos la función varianza, ¿no? Varianza muestral, ojo, var S, ¿sí? Var S de muestra, ¿verdad? De sample, la S de sample, de muestra, miren.
9,44. Mucho cuidado, si ustedes utilizan varianza, pero para la población, porque no se acordaban, le va a quedar distinto. Miren, les queda diferente y le va a salir malo. Tengan cuidado. No usen nada que tenga la P, huyan, ¿verdad? De la P, huyan. Ni siquiera para la desviación estándar, porque está desvés M y desvés P. No, ¿verdad? El de la P, huyan. A menos que el ejercicio especifique que eso es una población, ¿verdad? Y bueno, por último tendríamos nosotros que calcular el CB, pero para el CB nosotros ocupamos la media, ¿verdad? Ocupamos el promedio. Así que vamos a tener que calcularla por fuerza, media. Calculamos aquí nosotros nuestro promedio. Y ya me da la media, ¿verdad? Entonces el CB, recuerden que es la desviación estándar dividida entre la media. Y le especificamos a Excel que esto es un porcentaje, miren. Ya tendríamos nosotros todas las medidas de dispersión que nos piden nuestro ejercicio, ¿verdad? Tenemos la distancia, la desviación típica o estándar, la dispersión y tenemos el coeficiente de variación. Miren. Así que para examen, si les piden esto, ¿verdad? Esto lo pueden hacer muy, muy rápido y de una manera sencilla, ¿verdad? Acá, bueno, nos pedían, bueno, si no nos piden media, ¿verdad? Bueno, tenemos que calcularla para el CB, pero también podemos calcular otras cosas, como mediana, mediana, y podemos calcular moda, ¿verdad? Moda. Entonces, en el caso de la mediana, podemos mediana, hacer comando de mediana, para mediana. No es necesario ordenar los datos, ¿verdad? Excel lo hace automático, acuérdense. Internamente Excel ya sabe cómo calcular la mediana. En el caso de la moda, recuerden usar el comando varios por si hay más de una sola moda y no solo hay una, ¿verdad? En este caso, miren que todas las medidas de tendencia central coincidieron, ¿verdad? Coincidieron. Tanto la media, la mediana como la moda. ¿Miren? Así que bien, miren que aquí hemos contestado casi todas las preguntas que nos podrían hacer en un ejercicio de este tipo. Nos piden media, mediana y moda. Bien, ¿alguna otra preguntita? Tengo una duda sobre... Sí, claro, este lo voy a subir, ¿verdad? Ok. Tengo una duda sobre el ejercicio 1 que me salió en la prueba. Es el mismo que está explicando ahorita, pero en vez de 13.4 a mí me salía 12.4. Ah, es el mismo conjunto. Sí, el mismo conjunto de datos, solo que cambia el 12.4. Ajá. Bueno, acá está. Y la duda es en el coeficiente de variación, porque yo lo calculé y me daba 0.4215. Ajá. Pero a mí me sale que está malo en la prueba. Pero no sé si es que yo lo tengo bueno o lo tengo malo. Bueno, a ver, bueno, envíenme un correo yo se lo reviso, ¿verdad, José? Y todos los que tengan esta misma duda, envíenme correo. Yo les reviso a ustedes la prueba, sin problema, ¿verdad? Porque es que a veces no sé cómo está validado el CV, porque a veces escriben 42,15, no sé cómo está validado. Si ustedes escriben 42,15, creo que de esta forma tienen que escribirlo. O no sé si tienen que ponerle el símbolo del porcentaje. No me acuerdo, ¿verdad? No me acuerdo. Pero si tienen esto, o lo tienen como porcentaje, o sea, me refiero, si tienen esto escrito, o tienen esto, me escriben, ¿verdad? Para corregírselos, ¿verdad? O sea, para otorgarle los puntos, dado que está correcto. Solo que utilizaron otra anotación y en el sistema solo se valida una de las tres, ¿verdad? Pero todas están buenas, ¿verdad? Bueno, buenas entre comillas, porque recuerden que esto tiene que multiplicarlo por 100, ¿verdad? Así que en sí aquí les falta algo, pero bueno, se entiende de que saben qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, eso, ¿verdad? Si ustedes tienen este tipo de reclamos, tomen captura de pantalla y... En porcentaje, Lick. ¿Lo piden? En porcentaje. Ah, ok. ¿A usted sí le salió bien? Bueno, supongo que ¿Cómo sí le salió bien. salía un porcentaje entre paréntesis? Yo pensaba que solo había que poner el dato porque ya lo tomaba como Ok. indirectamente entre porcentaje. Ah, ok. Entonces tendrían que escribir, ¿verdad? Como porcentaje, como dice Britney, ¿verdad? Entonces, Ok. este sería la forma de encontrarlo. Entonces, si alguien tiene este tipo de problema, recuerden escribirme, ¿verdad? Recuerden escribirme. Y me adjuntan captura del ejercicio para poder corregírselos, ¿verdad?
Bien, entonces ya tendríamos aquí nosotros contestados, estaría 7 redondeado, ¿no? Ya tendríamos nosotros aquí, ¿verdad? Miren cómo se calculan todas las medidas de tendencia central y de dispersión. A ver. El CB de este conjunto de datos, vamos a probarlo. Vamos a pegarlo por aquí. Ah, bueno, este ya está, pues, se pegó en casilla, ¿verdad? Excelente. Para el CB, recuerde que ocupamos la desviación estándar con la media, ¿verdad? Con el promedio. Para que entiendan bien. Y bueno, aquí la desviación sería desviación estándar muestral, sería esto, entre la media, que es el promedio, y la respuesta es la división de esto entre esto, ¿verdad? Obviamente aclarándole a Excel que esto es un porcentaje, y esta sería nuestra respuesta, 15,85, ¿verdad? Esta sería nuestra respuesta para Josué, ¿verdad, compañero Josué? Es que en la prueba yo puse eso, pero en la prueba solo aparecía que pusiera los datos. O sea, ya me daban las opciones, entonces yo lo saqué y la opción más alta era 15 punto y algo. Y yo la puse así y me sale mala. Pero es que en la prueba no me salía que tenía un porcentaje. Entonces yo puse 0.1585, que creo que fue lo que a usted le salió, y la tengo mala. Ah, pero, pero existe la opción de 15,85, ¿no? ¿O no existe? ¿Verdad? Si existe esta opción, dentro de las opciones que usted tiene, entonces sí le salió mala, ¿verdad? Porque esta sería la opción que tiene que seleccionar, a pesar de no tener el porcentaje, ¿verdad? Pero como usted está haciendo el ejercicio, sabe claramente de que esto tiene que ser un porcentaje. Entonces, si está esta opción, sí le salió mal, ¿verdad? Sí. Ah, ok, ya entendí. Okay. Gracias. Sí, ¿verdad? En eso tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? A pesar de que no tenga el símbolo de porcentaje, ustedes saben que sí lo es, ¿verdad? Porque tuvieron que multiplicar por 100 su 0,15, ¿no? Entonces, eso ténganlo muy, muy en cuenta, ¿verdad? Es para el examen, porque el examen no crean ustedes que va a ser tan distinto de la prueba, ¿verdad? O de la tarea. Así que mucho ojo con las observaciones que están haciendo, que es importante que las tengan en cuenta, ¿verdad? A pesar que no tenga el porcentaje, ustedes saben que sí lo es. Y las respuestas, recuerden escribirlas lo más cercano posible a lo que es, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, aunque ustedes me hubiesen escrito esto en el examen, obviamente se la va a poner malas, pero obviamente yo se las puedo revisar y ponérselas como correctas, ¿verdad? Yo se las puedo revisar y ponérselas buenas. A ver, yo no se las puedo poner buenas, sino que lo que puedo hacer es darle los puntos del ejercicio. Darle los puntos. Si este valía 10, pues le doy los 10 puntos. A eso me refiero. Entonces, si tienen de ese tipo de reclamos en la prueba, recuerden hacerlos, ¿verdad? Para que no pierdan sus puntitos. Y si tienen dudas en algún ejercicio, también la pueden hacer, ¿verdad, Lick? Yo creo que este ejercicio está bueno, no sé por qué me salió malo, y ajuntan el ejercicio, ¿verdad? Y yo con gusto les hago una revisión. Bien, jóvenes, por hoy nos vamos a quedar por aquí, ¿verdad? Lo vamos a ver el día de mañana con otro repaso, ¿verdad? Traigan más ejercicios de la prueba si quieren, de la tarea, ¿verdad? Nuevas dudas para poder contestar el día de mañana, ¿verdad? Entonces tengan feliz día, pásenla bien, anden con cuidado porque por ahora está fea la cosa, ¿verdad? Y no sacan si no tienen que salir y nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Pásenla bien, feliz día. Gracias. Feliz día. Gracias, que les vaya bien, bonito día.